Bueno, buenas noches. ¿Sí me escucho? Nada más para comprobar audio. Sí, se escucha bien. Gracias. Vamos a comenzar con el tema de esta clase, que es síncope. Vamos a ver prácticamente lo que es la definición, la epidemiología, tanto internacional como mexicana, mortalidad, fisiopatología, clasificación, etiología, abordaje diagnóstico, estadificación, establecer algunos riesgos de complicaciones y mortalidad, métodos diagnósticos que podamos tener, tratamiento y pues síncope y síndromes geriátricos que podamos tener. Bueno, la definición de síncope tenemos como definición que es la pérdida de la conciencia transitoria y autolimitada causado por la insuficiencia global aguda del flujo sanguíneo cerebral con un inicio rápido de duración corta y también podemos incluir aquí una recuperación espontánea y completa. Esa es la definición básicamente que tenemos de síncope. Pero como tal, tenemos que también tener la definición de pérdida transitoria del conocimiento que está incluida en la definición de síncope. La pérdida transitoria del conocimiento se define como una pérdida del conocimiento real o aparente que se caracteriza por amnesia. Estas cuatro características: amnesia, control motor anómalo, falta de respuesta y que tiene una duración corta. Esa es la definición de pérdida transitoria del conocimiento, incluida en el síncope. Dentro de la epidemiología tenemos que pues, prácticamente en Estados Unidos se representa el 3% de todas las visitas en la sala de urgencias y el 1% de las hospitalizaciones. El Media Care en Estados Unidos publicó que a pesar de que de los estudios realizados, hasta la mitad, pues como tal, de las personas adultos mayores que presentaban síncope, pues en realidad no se egresaban con un diagnóstico como tal específico, o como tal no se encontró una causa del síncope, hasta la mitad de los casos. El 27% de la población en general tendrá un síncope a lo largo de su vida, prácticamente pues un cuarto de la población, ¿no? De un 3 a un 5% de los motivos de acudir a una sala de urgencias pues se van a deber por esto. Y de 1 a 3% a nivel global serán causas de ingreso intrahospitalario. Como tal, en México tenemos que el síncope es un síntoma frecuente que representa cerca del 6% de todas las visitas de urgencias. Esto, pues, lo tenemos en estadística por este articulito que se encontró, pues, como tal, de los archivos de urgencias de aquí de México. Se calcula que entre un 35 y 42% de la población total tendrá alguna vez un episodio de síncope. Eso se dice aquí en México. Y que representa el 30% de las llamadas a los servicios de urgencias. Más que nada, está un poquito sesgado esto porque pues es entre que es pues como tal los pacientes, las llamadas de los pacientes pues como tal de que sufren algún tipo de síncope, entre desmayos, entre todos los pacientes por ejemplo que sufren alguna pérdida de la conciencia secundaria o un EBC, entonces es como que global pues el asunto. Tenemos pues como tal este estudio en donde se hizo un metaanálisis de estudios observacionales prospectivos, en donde se muestra que la posibilidad de ser asintomático linealmente disminuyó progresivamente con el tiempo después de haber tenido un primer síncope. La mortalidad a corto plazo entre lo que es el 10 días a 30 días del síncope fue menor del 2%. Y en general, la incidencia de recaída de un síncope aumentó, digamos, de a 30 días tan solo un 0.3% hasta 22% de incidencia de tener un nuevo síncope a los 2 años. Entonces, básicamente la tasa de mortalidad en este grupito de población, en este estudio, rondó cerca aproximadamente del 9%, pues como tal, si bien hubo muchas variables, hubo mucho sesgo, pues como tal, si de verdad fue un síncope, y si de verdad se encontró la etiología pues como tal. Bueno, dentro de la
de la fisiopatología del síncope. Básicamente el síncope va a traducir una hipoperfusión cerebral global, en tanto que expresa también falla en los mecanismos autorreguladores. Tan solo 100 gramos del tejido cerebral necesitan aproximadamente de 50 a 60 mililitros por minuto de sangre. La interrupción del flujo de sangre del 6 a 8 segundos más o menos causa una pérdida de la conciencia y también una reducción súbita de la tensión arterial, que van desde los 20 hasta los 50 milímetros de mercurio, van a generar un síncope, ya sea por disminución del gasto cardíaco o de las resistencias periféricas. Y de aquí me quiero detener un poquito. Básicamente van a ser ciertas situaciones en las cuales vamos a tener un gasto cardíaco disminuido. La primera básicamente va a ser una bradicardia refleja, y ahorita vamos a explicar cómo se va a producir esta bradicardia refleja, que básicamente se va a incluir en lo que es el síncope del reflejo cardioinhibitorio. En segundo plano vamos a tener los cardios, en segundo plano que van a disminuir el gasto cardíaco van a incluirse arritmias, enfermedad estructural prácticamente del miocardio, también embolias o hipertensión pulmonar. La tercera va a ser un retorno venoso inadecuado, con como tal acumulación venosa. Y la cuarta y última, pues la incompetencia tanto cronotópica como inotrópica del corazón. Y entonces vamos a tener básicamente esta serie de eventos desafortunados que nos van a llevar hacia lo que es el síncope, en donde la fisiopatología principal, pues vamos a incluir, digamos, una inclinación, una sedestación, un reto ortostático como nuestra, digamos, suposición. Vamos a tener una disminución del retorno venoso, por lo cual va a disminuir como tal la precarga del corazón, y a su vez va a disminuir lo que es la poscarga, el llenado ventricular. La estimulación esto va a producir una estimulación de vasoreceptores que van a aumentar el tono simpático, a su vez van a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Sin embargo, aquí la activación de mecanorreceptores va a hacer que el sistema nervioso central básicamente aumente la actividad parasimpática, lo que disminuye mi frecuencia cardíaca. Y aquí mismo también se va a disminuir también la actividad simpática, por lo tanto va a haber vasodilatación, va a haber una caída de la presión arterial, una caída de la perfusión cerebral, y por lo tanto esto básicamente me va a llevar al síncope. Recalcar que pues la estimulación de los vasoreceptores localizados justo por encima de la bifurcación de la arteria carótida común, va a ser de gran importancia porque van a estar afectados sobre todo en los hombres mayores de 50 años. Esta activación de vasoreceptores va a originar básicamente impulsos que son transportados por la rama del nervio glosofaringeo hasta el bulbo raquídeo. Estos impulsos aferentes van a activar fibras vagales eferentes, y por lo tanto va a haber una respuesta cardioinhibitoria, lo que se presenta aquí, en respuesta a una actividad parasimpática aumentada. Va a haber esta respuesta cardioinhibitoria, va a haber una respuesta vasopresora, pues como tal. Recuerden la caída de la presión arterial, la vasodilatación, que al final de cuentas me va a dar una caída de la presión arterial, va a haber hipoperfusión cerebral, y por lo tanto se va a condicionar como tal el síncope. Esta también se va a presentar como tal reducción de la actividad refleja a todo esto, que va a causar vasodilatación sin retirada de vasoconstricción simpática. Básicamente es el síncope de reflejo de tipo vasodepresor. Va a haber un fallo en la funcionalidad del sistema nervioso autónomo, precisamente por lo que vimos ahorita, de la predominancia del sistema parasimpático sobre el simpático. Fallo en la estructura del sistema nervioso autónomo también, no nomás en la función, también en la estructura. Y fallo autonómico a la respuesta vasoconstrictora del sistema simpático. En la posición erecta, pues va a ser insuficiente. Entonces, no va a ser competente esa respuesta simpática hacia, pues como tal,
la posición erecta y esta va a ser insuficiente y pues me va a condicionar síncope, ¿verdad? Uy. Factores predisponentes que podemos encontrar en el adulto mayor. De ello, es básicamente la sensibilidad barorrefleja disminuida, además de que digamos, estos barorreceptores van a estar disminuidos, va a existir un aumento en como tal de noradrenalina en el plasma y una mayor respuesta de la noradrenalina a la hipotensión aguda. Esto va a ser, digamos que, va a sugerir una disminución menor a la respuesta, pues como tal, del estímulo adrenérgico. Entonces, hay sensibilidad baja, barorrefleja disminuida, disminución de la respuesta del estímulo adrenérgico. O sea, van a estar rondando en la sangre, en el plasma, pues como tal, la noradrenalina, pero pues esta no va a funcionar, pues como tal, precisamente por esa disminución de la respuesta. Va a haber como tal también, el anciano, el adulto mayor no va a ser capaz de mantener el flujo cerebral aumentando la frecuencia cardíaca, el tono vascular ante una situación de hipotensión. Va a disminuir como tal la sensibilidad vascular y ventricular. También el adulto mayor es muy propenso, pues como tal, que genere hipotensión con ciertos fármacos, como pueden ser fármacos que propiamente puedan causar hipotensión ortostática, como es la levodopa. Van a ser más sensibles a los fármacos antihipertensivos, bloqueadores adrenérgicos e incluso los antidepresivos. Y también es bien sabido que los adultos mayores tienen una disminución de la capacidad para mantener el volumen extracelular. Con la edad, a nivel renal, se alteran la capacidad de retención de sodio cuando se restringe la ingesta de sal en la dieta. Como resultado, los efectos de diuréticos, restricción de sal y estación son más pronunciados en estos adultos más mayores. Por lo tanto, esto es lo que condiciona, pues, como tal, la disminución de la capacidad para mantener el volumen extracelular. Aunado todavía a esto, hay otros factores como podemos tener pérdida o disminución a las respuestas ante el estrés, como pueden ser las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el AMS, neuropatía por VIH o falla autonómica. E incluso también la disminución de la respuesta al estrés se puede ver en la neuropatía diabética. Dentro de las causas, la bibliografía que podemos encontrar básicamente es vasta y hay bibliografía que la dividen en ciertos mecanismos y otra, por ejemplo, el Harrison lo divide mediado por mecanismos neurológicos, hipotensión ortostática o síncope cardíaco. Hay tratados de geriatría en que en la mayoría, pues como tal, llegan a una, digamos, similitud en donde se encuentran síndromes de inestabilidad vasomotora mediada por reflejo, el síncope neuromediado, hipotensión ortostática, enfermedades neurológicas, síncope de origen cardíaco, ya sea por anomalías estructurales, arritmias o síncope hipovolémico. Pero la sociedad europea pues básicamente se basa un poquito más, o el Harrison se basa un poquito más hacia lo que dice la sociedad europea, en donde pues nosotros tenemos una pérdida transitoria de la conciencia que, recordando un poquito, son tres básicas características: amnesia, control motor anómalo, falta de respuesta y duración corta, pues como tal. Entonces tenemos la pérdida transitoria de la conciencia. Si nos vamos del lado de que se causó por un traumatismo craneal, pues bueno, fin del algoritmo, hasta ahí quedamos, ¿no? Al menos por esta parte de la presentación. Si la pérdida de la transitoria de la conciencia es por una causa no traumática, pues bueno, tenemos ciertas causas que nos pueden llevar a ella, de las cuales tenemos el síncope, que bien se divide en síncope, reflejo, hipotensión ortostática y causas cardíacas. Y aquí ya divide lo demás, en donde están lo neurológico, que podemos incluir los ataques epilépticos, ya sea
tenerlos en sus diferentes variantes, ¿verdad? Tónico, clónico generalizado o atónico. Psicógeno, sobre todo en presencia, pues como tal, de ataques de ansiedad. Y pues algunas causas raras, como podemos tener síndrome de robo de la subclavia, AIT, vértebro basilar, hemorragia subaracnoidea y pues ataques anóxicos y anóticos. Y en esta, pues en la clasificación también de lo neurológico, pues incluye lo que es el DBC. Entonces, por la etiología y por lo que nos vamos a ir, básicamente van a ser esas tres causas: un síncope reflejo, un síncope de origen cardíaco y la hipotensión ortostática. El síncope reflejo, básicamente vamos a tener mecanismos que me van a llevar hacia los reflejos cardioinhibitorios, que a su vez vamos a tener también aquí el componente vasopresor, vasodepresor, perdón, que ya vimos un poquito de ello. Vamos a tener un reflejo inadecuado que a final de cuentas me va a condicionar disminución de las resistencias periféricas y disminución del gasto cardíaco, por lo tanto me va a condicionar a una presión arterial baja e hipoperfusión cerebral, que a final de cuentas me va a dar pues síncope. El síncope cardíaco, que nada más influye en el gasto cardíaco, en el cual vamos a tener arritmias, afectación en la estructura cardíaca, como podemos tener en los infartos. Dentro de los otros incluye también lo que es la embolia pulmonar, la tromboembolia pulmonar, y todo esto pues va a dar un bajo gasto cardíaco. Y la hipotensión ortostático, que va a incluir un poquito de más componentes que tenemos que ir identificando, en los cuales vamos a tener una disfunción autonómica inducida ya sea por fármacos, podemos tener, como los comentaba, ciertos fármacos que puedan influir en esto, disfunción autonómica primaria o secundaria, daño estructural del sistema nervioso autónomo, depresión de volumen, acumulación venosa, que a final de cuentas me va a disminuir el retorno venoso, eso me va a dar un bajo gasto cardíaco, y a final de cuentas vamos a tener pues todo lo que conlleva el síncope, la hipoperfusión cerebral o la presión arterial baja. Entonces, este anillito es como fundamental en lo que es la fisiopatología o la clasificación etiológica del 5, porque incluye eso, fisiopatología e etiología. Bueno, rondando un poquito lo de los síncopes, las características de cada uno, vamos a tener que el síncope reflejo neuromediado, pues como tal, vamos a incluir lo que es el vaso vagal, en el cual tenemos un aumento de la actividad simpática con acumulación, pues como tal, de la sangre venosa. Como se va a acumular, como va a haber acumulación de la sangre venosa, pues esto no va a llegar a final de cuentas al miocardio. El ventrículo izquierdo relativamente se va a encontrar, si bien no con la suficiente llenado adecuado, pues va a estar relativamente vacío. Esto va a activar los mecanorreceptores ventriculares y las fibras aferentes vagales, inhibiendo la actividad simpática, aumentando la parasimpática y causando vasodilatación y bradicardia. Entonces es como, digamos, un reflejo que no va a estar como tal controlado. Este se puede desencadenar ya sea también por emociones como miedo, pánico, instrumentación, fobia a la sangre. Se puede encontrar también como hipersensibilidad del seno carotidio. Todo este síncope reflejo también podemos desarrollarlo como tal por la micción. Incluso podemos encontrarlo pues también como tal en las comidas. Se ha visto que el adulto mayor, hasta un 36%, después de la comida puede tener una disminución de hasta 20 milímetros de mercurio de la presión arterial. E incluso se ha visto que los adultos mayores que están en instituciones como asilos, el 8% van a sufrir síncopes postprandiales.
También se pueden encontrar síncope, o bueno, desencadenar este síncope con la defecación, con la tos, con los estornudos, con el ejercicio y algunas otras causas raras que sí se pueden encontrar. Pueden ser, por ejemplo, al reír o al tocar instrumentos de viento. Mucho relacionado, pues, como tal, con el cierto esfuerzo que pueda realizar este adulto mayor. Incluso se ha visto que, por ejemplo, en la hipersensibilidad del seno carotídeo, tan solo el hecho de que el adulto mayor, por ejemplo, las mujeres que traigan sus gargantillas o collares, si estas están muy apretadas, pueden desencadenar pues, como tal todo el reflejo y pues que se produzca un síncope. Como tal, dentro de las causas de hipotensión ortostática tenemos la falla autonómica, ya vimos eso, síndrome de falla autonómica primaria, atrofia de múltiples sistemas, enfermedad de Parkinson. Por eso es muy bueno indagar acerca de los antecedentes que tengan nuestros adultos mayores. Neuropatía diabética, pues se puede encontrar también post ejercicio o postprandial. Síndrome ortostático inducido por drogas, depresión de volumen, ya sea por hemorragia, diarrea o enfermedad de Addison. Y pues cardiopatías, pues todo lo que tenga que ver estructuralmente o cardiopulmonarmente hablando, pues como tal, alguna valvulopatía, infartos, miocardiopatía obstructiva, podemos también tener tromboembolia pulmonar, hipertensión pulmonar. Son estas causas que podemos encontrar tanto en la hipotensión ortostática como en las causas cardíacas, pues como tal. Vamos a tener cierto cuadro clínico que nos van a orientar un poquito hacia las tres causas que podamos tener. Por ejemplo, un síncope mediado neuronalmente podemos tener ausencia principalmente de lo que es algún tipo de cardiopatía, larga historia de síncopes recurrentes, después de una repentina, ya sea visión desagradable inesperada, sonido, olor, dolor, lugares prolongados de pie o llenos de gente, que estén muy sofocados, pues como tal, que haya náuseas, vómito, durante alguna comida o postprandial, pues como tal, con algún tipo de rotación de la cabeza o presión sobre el seno carotídeo, y después del esfuerzo. Estos, digamos, nos pueden orientar hacia lo neurológico. Dentro de las causas, pues, como tal, de síncope debido a hipotensión ortostática, podemos tener aquel adulto mayor que, pues, después de ponerse de pie, al poquito tiempo, ¡pum!, haya presentado el síncope. Relación temporal con los fármacos que se haya tomado, sobre todo si son fármacos que puedan causar hipotensión, como pues los antihipertensivos o aquellos que causan hipotensión ortostática, como la levodopa. De pie, también estar de pie prolongado, especialmente en lugares llenos de gente, presencia de neuropatía autonómica, también Parkinson, y de pie después del esfuerzo. Y pues lo cardiovascular, pues todo. Si el paciente, si tenemos un adulto mayor con un EKG anormal, en donde se pueden encontrar bloqueos, se pueden encontrar algún tipo de anormalidades en la conducción, como en bradicardias, podemos encontrar fibrilación auricular. Por eso, más que nada aquí es sobre los bloqueos, ¿verdad? Lo que me pueda dar síntomas, pues como tal, de bajo gasto cardíaco. Y básicamente, dentro del abordaje del diagnóstico del síncope, pues es tener en cuenta si se presentó una real pérdida transitoria del conocimiento. Recordando un poquito, las 4 palabras fundamentales: presencia de amnesia, control motor anómalo, falta de respuesta y de duración corta. Una vez teniendo eso, nosotros vamos a indagar en los antecedentes personales patológicos, en donde, digamos, pues como tal, si nos viene referido, no, pues es que tengo a mi paciente, él tiene Parkinson desde hace 20 años, pues bueno, nos orienta un poquito hacia este lado. Puede tener otras causas, sí puede tener otras causas el adulto mayor. Vamos a indagar también acerca de fármacos que puedan propiciar como tal el síncope, y sobre todo, pues como tal, llegar a un correcto, pues como tal, y específico interrogatorio
acerca de cómo fue el evento. El inicio, si fue súbito, si fue un evento posterior a dolor, estrés durante la micción u evacuación, algún esfuerzo que se haya hecho, tos, al levantarse, al cambiar de posición, al inclinarse de la cama, o si se estaba haciendo algún tipo de ejercicio, si, si hubo, digamos, algún movimiento, si nada más, por ejemplo, si te fijas que movió el brazo, lo elevó, y pues bueno, nos podemos Se está oyendo muy mal, Osmar, no sé si puedes mejorar tu sonido. Bueno. Sí. ¿Listo? Ajá. ¿Listo? Mazo. ¿Me escucho muy lejos? A ver, sé que se escucha como con ruido, con lluvia, no sé, yo no distingo bien tus palabras. Ahí. Lo que pasa es que como que se entrecorta. ¿Escucho mejor? ¿Me escucho mejor? Sí. Ok. Entonces, continuando un poquito con esta diapositiva, en donde básicamente mencionaba yo, pues, como tal, indagar acerca de los antecedentes personales patológicos, mencionaba yo, por ejemplo, si hacíamos, si indagábamos un poquito hacia las enfermedades que podía tener la persona, por ejemplo, o una enfermedad de Parkinson y que en ese momento pues haya sido atendido en urgencias por síncope, pues bueno, nos orienta un poquito hacia irnos hacia las causas propias de la enfermedad como tal, que puede condicionar una hipotensión ortostática, o los medicamentos como la levodopa que pueden presentar también hipotensión ortostática por el medicamento. Indagar más acerca de los fármacos que pueda utilizar esta persona como antihipertensivos, diuréticos, pues como tal que algunos inhibidores de la recaptura de serotonina como la fluoxetina, o pues como tal antipsicóticos como el haloperidol. Entonces, tenemos una vasta de preguntas que tenemos que hacer, sobre todo también cómo fue el evento del síncope, si este fue de forma súbita, si fue un evento posterior al dolor, estrés durante la micción o evacuación, sobre todo también si se hubo algún tipo de esfuerzo, ejercicio, si fue a levantarse, pues bueno, nos orientamos un poquito a que haya sido hacia la hipotensión ortostática, al cambiar de posición, inclinarse, la rotación de la cabeza, porque muchas veces también con la rotación de la cabeza comprimimos el seno carotidio. Se pueden encontrar aquí también o tumores que estén ahí. También al afeitarse, los adultos mayores que se afeiten, las mujeres que utilicen algún tipo de collar, o movimientos de los brazos que puedan condicionar pues algún síndrome de la roba o de la subclavia. Y pues alguna sintomatología asociada como se puede encontrar como vértigo, disartria, diplopia, o sensoriales que nos pueden ir a orientar hacia algún evento isquémico transitorio. Diagnóstico diferencial,
Con lo neurológico, más que nada con las otras causas neurológicas que vimos ahorita, como por ejemplo la epilepsia o crisis convulsivas. Básicamente, nos vamos a hacer el diagnóstico diferencial con convulsiones. Estas también pueden ser causadas por hipoglucemia. Se pueden encontrar también caídas debido a disfunción vestibular, trastorno cerebelar o del sistema piramidal que nos pueda condicionar pues también algún tipo de marcha anómala. Sobre todo también indagar eso, si él ya pues tenía algún tipo de este tipo de condición y si presenta algún tipo de marcha anómala. Trastornos psiquiátricos como la ansiedad generalizada. También, por ejemplo, las diferencias entre lo que es las crisis, bueno, la epilepsia y el síncope neurogénico, pues se pueden encontrar básicamente pues en las mioclonías proximales y distales, ¿no? Aquí bien te puede encontrar tanto incontinencia urinaria, pero bien no la fecal en el síncope neurogénico. Muy raro se presenta confusión posictal y pues se desencadena por factores y estímulos predisponentes bien establecidos o bien conocidos pues como tal por el paciente. La pérdida de la conciencia en una convulsión casi siempre es mayor a 5 minutos y se relaciona con somnolencia y desorientación posictal prolongada. Recordemos que el síncope la duración es más corta. A diferencia del síncope, la convulsión rara vez se produce por emociones o dolor también. Básicamente, la correcta historia clínica, el correcto interrogatorio, el correcto aunar o indagar con los pacientes, podemos identificar hasta el 50% de los casos y la causa del síncope. Está bien indicado como tal la toma de un electrocardiograma, medir la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la glucometría y sobre todo pues búsqueda de hipotensión ortostática, ¿verdad? Y una vez teniendo pues como tal el acontecimiento de síncope, tenemos ciertos criterios para clasificarlo en un síncope de bajo riesgo y de alto riesgo. Si bien un bajo riesgo puede estar asociado a pródromos típicos, pues como tal, como mareo, sensación de calor, diaforesis, náusea, vómito. Podemos tener una disminución de la visión, disminución después de la visión, del sonido, olor desagradable o de algún tipo de dolor. Después de permanecer mucho tiempo de pie, después de las comidas, el famoso síncope postprandial, desencadenado por tos, defecación o micción. Más que nada, esto se puede englobar dentro de lo que es el esfuerzo, si se puede realizar algún tipo de esfuerzo. Y de alto riesgo, pues aquellos síncopes que aunado a lo que se presentaron, tuvieron algún tipo de dolor torácico, disnea súbita, dolor abdominal o cefalea. También aquí se puede incluir la caída de la saturación, síncope durante el esfuerzo o supinación, palpitación de aparición rápida seguida de síncope. Y pues en menor medida se pueden encontrar pródromos cortos, historia familiar de muerte súbita cardíaca prematura y síncope en sedestación. Y dentro de lo que tenemos que cuidar bien, por ejemplo, a la hora de tener nuestro electrocardiograma, pues bueno, si está dentro de lo que es el riesgo mayor, hay cambios en electrocompatibles, digamos, con isquemia o infarto, bloqueos de segundo grado, específicamente los MOVITS 2 o los bloqueos AB de tercer grado, una FA que pueda estar lenta, menor de 40 latidos por minuto, la bradicardia pues como tal, bloqueos de rama o trastornos de la conducción. Podemos tener también, o de preocuparse, la taquicardia ventricular sostenida. Podemos aquí también indagar un poquito hacia o encontrar mal funcionamiento del marcapaso. Y pues básicamente estos serían los de mayores. Los de menor, bueno, los MOVITS 1 y los bloqueos de primer grado, si bien son un poco, sí nos pueden generar síncope, pero son muy raros, son muchísimo, muy raros. Una bradicardia básicamente asintomática de leve se puede encontrar dentro de la frecuencia de 40 a 50 latidos por minuto. Entonces,
También podemos encontrar taquicardia supraventricular paroxística o FA, también complejos QRS preexcitados, intervalo QT corregido pues menor de 340 milisegundos. Entonces todos estos engloban criterios pues como tal que podamos contar en electrocardiograma que hay que tener cuidado. Si bien tenemos ciertas recomendaciones que tienen un grado pues considerable, a la cual podemos tener más que nada para manejar a nuestros pacientes en síncope, que hayan presentado algún tipo de síncope. Esto pues en urgencias, ¿no? Ellos pues se recomiendan que los pacientes con características de bajo riesgo, que posiblemente sufran síncope, pues reciban o que hayan tenido síncope por algún reflejo o situacional o síncope por hipotensión ortostática, pues reciban el alta desde su servicio de urgencias. Porque pues si bien se ha establecido pues como tal que el síncope pues es por esto. Se recomienda que los pacientes con características de alto riesgo sean evaluados de manera intensiva y precoz en una unidad de síncope. Pues es difícil encontrarlo pues como tal en los hospitales de aquí de México. Se recomienda que los pacientes que no tengan características de bajo ni de alto riesgo sean observados en la unidad en el servicio de urgencias o en una unidad de síncope. Repito, es difícil que estén encontrando aquí en México o no existen pues como tal. Son raros. Existen, para calificar un poquito el riesgo o como comparadores pronósticos, ciertas escalas que podemos incluir y que podemos tener a la mano en nuestro celular. De hecho, las dos, tanto esta de Canadá y la de San Francisco, se encuentran en el MEDCA. Y pues básicamente lo que se menciona, por ejemplo, en la canadiense, que más que nada es acerca de los posibles efectos adversos que se pueda tener de un síncope a 30 días. Tiene una sensibilidad del 98% con una especificidad bajita del 46%. Y la del San Francisco predice, o bueno, más bien pronostica un poquito acerca de la aparición de nuevos síncopes 7 días posterior de haber tenido un síncope. Esta tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 38%. Entonces, si bien son dos escalas que podamos tener y que están a la mano en nuestro celular. Dentro de otras pruebas diagnósticas que podamos tener, exámenes de laboratorio de troponinas de alta especificidad, sobre todo si la causa de mi síncope nosotros indaguemos hacia que sea de origen cardíaco. Pruebas de valoración del sistema nervioso autónomo como prueba de la mesa de inclinación, variabilidad de frecuencia cardíaca, maniobra de Valsalva. Podemos también tener nuestra valoración por cardiología con un Holter, pruebas de esfuerzo incluso, incluso, ¿por qué no?, una valoración psiquiátrica. Podemos hacer ciertos test como el de la mesa basculante. Sobre todo se realiza después de una noche de ayuno. El paciente se colocó sobre una mesa monitorizada, obviamente, completamente, en donde se inserta como tal, se deja 15 minutos, digamos, en una posición en decúbito supino, se inclina la mesa hasta 60-80 grados, se mantiene durante 45 minutos y pues se monitorizan los signos y síntomas. La interpretación básicamente de esta prueba es si el paciente experimenta síntomas vasovagales, se confirma un síncope vasovagal. Si no ocurre, pues bueno, se pueden administrar fármacos para inducir pues como tal este evento. Si bien la prueba varía de sensibilidad de un 30 hasta un 80%, de acuerdo a cómo se utiliza el protocolo, y pues sí puede dar falsos positivos, de entre 10 a 15%. Otras pruebitas que se hacen, por ejemplo, es el test de Chen-Long, sobre todo para hipotensión ortostática. Y pues básicamente dentro del manejo del síncope, no va a haber otra cosa más que corregir la causa si se conoce, ¿verdad? Si es un bloqueo, y si el bloqueo produce síncope, si produce síntomas, listo, vamos a colocar un marcapasos. Y con eso vamos a corregir el síncope, ¿verdad? Entonces,
Podemos tener ciertas situaciones en donde podemos dar un manejo. Por ejemplo, en aquellos pacientes que ya tengan por sí solos una presión arterial baja, podemos utilizar fármacos como la frudocortisona, midodrina también. En aquellos pacientes que tengan síntomas prodrómicos, pues como tal, podemos dar maniobras de compresión o monitorización, pues como tal, del paciente. Fármacos hipotensores que me estén causando el síncope, pues bien ver si realmente nuestro adulto mayor los necesita y pues si el efecto es cardioinhibitorio, pues bueno, totalmente lo que les mencionaba. Si es un bloqueo, marcapaso. ¿Cuántas veces no hemos visto en la consulta que traen que refieren los pacientes que utilizan este tipo de gotitas, el Ascot? Pues como tal, se utiliza, yo sí he visto muchos adultos mayores que la utilizan y sobre todo refieren los pacientes, los cuidadores, que pues el paciente tiene presión baja y que por eso lo utiliza y que si no la utiliza, pues se siente mal, se marea o se cae. Entonces, muchos de los pacientitos utilizan este tipo de gotitas que podamos encontrar. Otros implementación, pues es, como les digo, estos pacientes que tengan presión baja, frudocortisona, midodrina. Podemos también, como tal, la eritropoyetina, si bien se ha visto que sube un poquito la presión arterial, pero no, pues es difícil conseguirla pues como tal. Más bien, no se va a dar, bueno, es difícil conseguirla para esto. Otros fármacos que podamos tener, pero que con menos éxito podemos encontrar, la efedrina, fenilefrina, antihistamínicos y análogos de somatostatina. Si bien el adulto mayor puede haber más que nada más de una sola causa de síncope y dentro de estos pues no solo es que ya presentó un síncope, vamos a buscarle por lo cardíaco. No, es una gama pues como tal de todo lo que tenemos que indagar sobre la causa del síncope. Podemos también indagar por la misma polifarmacia que puede tener el paciente, porque puede tener medicamentos que causen hipotensión, cronotopismo negativo, neurolépticos, antidepresivos, y entre los mismos fármacos también tener interacciones, como por ejemplo, muy común los inhibidores de la recaptura de serotonina con algún otro fármaco que causen hipotensión. Entonces, está también bien recomendada la evaluación cognitiva de nuestro paciente para valorar más que nada la precisión de los datos que se hayan ocurrido durante el síncope. La evaluación física, pues como tal, para identificar comorbilidades que puedan influir en el diagnóstico. Pues, por ejemplo, como les mencioné, la enfermedad de Parkinson, trastornos de la movilidad y el equilibrio, que nuestro paciente haya tenido un EBC previo, polineuropatías, neuropatía diabética. Entonces es indagar, evaluar causas multifactoriales, pues como tal, de nuestro síncope. Y pues todo esto va dentro de nuestra valoración geriátrica integral. Y pues eso sería todo. Bien, muy bien. A ver, quisieran tener alguna pregunta, algún comentario. Pues sobre todo, tener en cuenta la importancia de este tema por lo que se busca que se incluyera, es porque, pues primero reconocer al síncope como un síntoma, un signo de una enfermedad que puede ser múltiple o muy variada, desde algo psicógeno hasta algo cardíaco o neurológico. Entonces sí es muy importante que al momento de que se nos presente el caso, pues indagar muy bien en la historia clínica y en la anamnesis con el paciente y con los familiares para establecer frente a qué entidad estamos. Porque muchas veces viene la confusión entre si es una lipotimia, un síncope o una convulsión.
y muchas veces pues se inician hasta tratamientos anticomiciales y lo que pues, se presentó fue un síncope o incluso eventos de hipoglicemia. Entonces sí es muy importante que indaguemos muy bien con los familiares en las características de la presentación del mismo. Entonces nada más para que lo tengamos en cuenta y que consideremos que las entidades y las causas del mismo pueden ser múltiples. Sí, si bien hace menos de una semana tuvimos un paciente en piso en donde indagando precisamente con la farmacoterapia que tenía, estaba utilizando estaba hidroclorotiazida, furosemide en la mañana y en la noche. Estaba utilizando también venlafaxina con citalopram. Ahí estaban bien cuatrapeados los fármacos, pues como tal, y le condicionado también como tal un síndrome de caídas a este paciente que si bien mencionaba la familiar, no como tal un síncope, pero si bien que todo tenía una gama ahí de fármacos que estaban interrumpiendo unos con otros y que pues que le estaban condicionando eso. Ok. ¿Algo más? Cesarín. Hola, pues sí, bueno, a mí me ha tocado varios pacientitos con síncope y como comentaba aquí Osmar, ¿no? Hay que descartar causas neurológicas, pero la verdad, bueno, también es importante en los pacientes, pues igual pedirle su holter, ¿no? Porque de hecho de los casos que he visto con síncope, la mayoría tienen enfermedad del nodo. Tengo uno de hace aproximadamente una semana que se lo mandé a un marcapasos que tenía una enfermedad del nodo y tenía un fenómeno de taquibradi, ¿no? Entonces la paciente hacía síncopes, los estudios de la mesa inclinada, medicamentos ahí para tratar de mejorarlo y no mejorar a la paciente. Y bueno, pues en dos, tres pacientes que he tenido recientemente, el corazón, enfermedades del nodo, ¿no? Es como causas muy importantes, ¿no? En el adulto mayor. Está bien. Muy bien. A mí me parece que la revisión estuvo bien en general. Me hubiera gustado que pusieras algunos ejemplos, Osmar, para hacer la evaluación, especialmente con la diferencial del diagnóstico y el uso de las escalas. De lo del tratamiento, pues cuando tenemos enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardíacas, pues, el control se va hacia ese lado. El problema es cuando no encontramos por qué. Cuando, y que hay algunas enfermedades que son, pues, si no imposibles, muy difíciles de tratar, y aquí mi Cesarín es el experto, como en el problema de la degeneración múltiple. Entonces, se complica mucho a veces los pacientitos. Yo, en cuanto a los medicamentos, estas gotitas famosas, esta AS-Core y el Effortin, sabemos que no funcionan, pero tienen un fuerte efecto placebo, como ustedes ya se dieron cuenta. Si no se las da, se marea, se las dan y está re bien. Entonces, no les va a hacer daño. Realmente, ustedes saben que lo más probable es que tu mecanismo sea diferente y en este caso podríamos tener ahí un mecanismo activo. Más bien, les sirve de placebo. Muchas veces yo las he tenido que dejar porque es imposible quitárselas, están casadísimos. Entonces, te las quito y me deja el paciente. Entonces, bueno, pues no pasa nada, te las estamos dejando, no es lo recomendado, pero bueno. Este, no sé, quisieran comentar algo más de la clase, si no tengo que hacerles algunos comentarios, ¿no? Miren, en relación a lo de las clases,
Le mencionaba yo a Neftalí, no sé si ya se los pasó, pero procuremos siempre acotarnos a la hora. Ahorita lo hizo muy bien Osmar, para que nos dé tiempo de pasar al siguiente tema y no tener que estarnos atrasando y tener segundas o terceras clases para un mismo tema, ¿no? De repente no se acaba en un día, vemos el otro y luego vemos el repaso. Ya fueron 3 días con un solo tema. Necesitamos terminar su temario. Tu examen IMSS, pues ya saben que es a fin de año, a veces en enero, pero habitualmente se hace en diciembre. Y para ese momento deberíamos ya de tener al menos el 80% terminado del temario, para que no tengamos pues problemas cuando menos conozcan de lo que se está hablando. Entonces, me comentaba Nefta que vamos a procurar terminarlo. Si no se termina, pues tendremos que compartir la información restante. Fíjate, va a ser en noviembre. Y ya cada quien le corresponderá profundizar en aquel tema que sienta que está debilón, en aquello que le está llamando más la atención. Y la condición es que, bueno, procuremos tener esa capacidad de análisis y síntesis para que podamos hacer bien el trabajo, ¿sí? Ayer no pude estar por una situación imprevista, pero bueno, aquí estamos ahora. Yo tengo pendiente desde cuándo pues, públicamente felicitar a nuestros compañeros. Ahorita no está Alma, está Neftalín, por su desempeño en el examen, el cual ha sido muy gratificante. Han llegado felicitaciones de todos lados y de mucha gente, de todos niveles, no nada más de nuestros compañeros egresados. Ahorita están en el ojo, así que el examen que viene va a ser muy importante porque nos está yendo bien en el examen del Jeopardy, pero no nos está yendo muy bien en el examen IMSS. Ajá. En la universidad, en la UAC, no tenemos problema. Siguen egresando muchos de sus compañeros con menciones honoríficas y eso nos da un plus. Pero entonces nos falta reforzar la parte institucional. De hecho, hubo una llamada de atención a principios de año y se solicitó que se organizara el plan de estudios y la estrategia didáctica. Entonces, por eso se ha enfatizado mucho en que se presenten casos clínicos en cada tema, que no se les olvide entonces, y que se pudiera hacer repaso. Estas escalas que se están aplicando, o que se están proponiendo para que se usen, pues vamos a ver qué tanto nos puede ayudar, qué tan difícil es hacerlas, porque si las queremos hacer de repente en consulta, pues no vamos a poder. Ni las conocemos, no sabemos cuánto duran, y ese es el momento para practicarlas, ¿sí? Por ahí también ahorita les envié en el chat de geriatría a mi CR4, que ahí están los requisitos para su certificación. Ya tienen que ir apuntando para eso. Lo más probable, como está ahorita, es que el examen sea presencial, ¿sí? Así que debemos de prepararnos nuevamente para esa actividad. Estamos todavía a tiempo para que practiquen los R4. Acuérdense, la evaluación es que se realice la evaluación geriátrica integral en 1 hora y que incluye todo: interrogatorio, exploración física, análisis de los estudios que se cuenten, análisis de expediente, revisión de indicaciones, y que van a tener de 10 a 15 minutos para hacer su propuesta, presentar su caso y hacer su propuesta, y todo eso lo tienen que lograr en 1 hora. Entonces, vayan apuntándole a eso para que vayan ejercitándolo y que nos dé tiempo cuando sea el momento, ¿sí? Por ahí, Nefta nos puso unos mensajitos. No sé si quieres comentar algo, Neftalí. Que sepan que a la doctora Garduño algunos ya les mandó el calendario de lo del examen IMSS, que va a ser la primera semana de noviembre. Entonces, ahorita les mando a todos otra vez el PDF para que sepan cuándo va a ser su examen.
Ok, ya Nada llegó más, al doctor. meeting. Muy bien. Vale, pues. Pues tendremos tiempo y un mejor lugar para platicar más, que nos cuenten bien toda su experiencia. Ya nada más falta que nos organicemos, pero pronto nos vamos a reunir, ¿vale? Si están todos de acuerdo, claro, ¿vale? Entonces nos vemos. Muchas gracias. Que descansen. Gracias, Gracias. buenas noches. Bye.